Saludos estudiantes, bienvenidos a la semana 15 dentro de la unidad 4 donde hablamos la preparación y el análisis de datos. Toparemos el tema 4.3 sobre el análisis y la interpretación de datos y la representación de los resultados con las conclusiones y las recomendaciones. No olviden que es importante que revisen los materiales antes de realizar las actividades. Entendamos que el análisis y la interpretación de datos es un proceso crucial dentro de las estadísticas, la ciencia de datos, que implica comprender y sacar conclusiones significativas a partir de los datos recopilados en la investigación. Hay algunos pasos importantes para realizar la investigación de datos. Por ejemplo, la definición de los objetivos. Antes de comenzar cualquier análisis es fundamental comprender claramente cuáles son los objetivos de estudios, es decir, qué preguntas estás tratando de responder con los datos, cuáles son los aspectos claves de que deseas investigar. También existe una exploración de datos donde se comienza explorando los datos para comprender la estructura de las características. Luego se identifican los patrones de la tendencia, donde puedan haber datos relevantes, realización de los análisis estadísticos, implementación de resultados, donde se realizan análisis estadísticos y se interpreta pues, los resultados como tal. Y de esta manera puedes ver si respaldan o refutan a una tesis. También hay comunicación de los hallazgos, que comunica los hallazgos de manera clara. Hay evaluaciones de incertidumbre, retroalimentación y revisiones posteriores, ¿no? Se solicita cuando defiendas, por ejemplo, y te puedan validar la investigación o cuando estés laborando, de pronto con los colegas o expertos en el campo te pueden ayudar a validar la información. Dentro de la investigación de, de datos, es un proceso que consciente, ¿no? En la inscripción, en la limpieza de los datos que vayas encontrando, siempre con la finalidad de extraer la utilidad para derivar a unas conclusiones. El análisis es muy importante dentro de la interpretación de datos, pues puedes enfocarte de distintas formas, abordando diferentes técnicas. eh, la razón por la que se hace este análisis de interpretación de datos es porque la información permite la indagación de la hipótesis, ¿no? La corroboración de la hipótesis como tal. Hay algunos aspectos claves para la interpretación de datos, como la contextualización. Dentro de la contextualización es importante entender el contexto en el que se recopilan datos, ¿no? Hay que analizar los datos estadísticos con métodos estadísticos, visualización de datos como gráficos, tablas, diagramas, lo que vimos la semana anterior, identificación de los patrones o tendencias, qué porcentaje está más aceptable o no, inferencia en conclusiones, también evaluación de las incertidumbres. Cuando ustedes hacen interpretación de los datos de investigación, generalmente los datos en el ámbito comercial se identifican con implementación de una serie de procesos mediante los cuales es posible proceder a la revisión de los datos con el objetivo de alcanzar las conclusiones. Las investigaciones de torno siempre a las conclusiones porque las conclusiones son las acciones. Y la reinterpretación de la información a través del análisis de interpretación de datos es una fase fundamental en el procesamiento de datos. En una investigación, la interpretación de datos es el proceso de analizar y comprender los resultados obtenidos dentro de la investigación. Hay que contextualizar, analizar, visualizar, identificar y finalmente tener la evaluación de los datos como tal. Entonces, de esto se trata de que ustedes organicen datos a través de recopilar, preparar datos dentro del análisis, donde luego ustedes describen, implican, calculan medidas descriptivas, depende del análisis que realicen, también obviamente tienen que dar los resultados. También hay procesos muy importantes como la interpretación de los datos cualitativos o cuantitativos, basándonos en los enfoques, en el método. Entonces, el análisis de interpretación de datos pueden emplearse, ¿no? Dependiendo a los datos que vayan arrojando. En el análisis de datos cualitativos consiste en la extracción de conclusiones y significados de datos heterogéneos y no estructurados, no exprimidos de modo cuantificable, es decir, no estadístico, no numérico. En cambio, perdón, y también estos datos cualitativos comprenden datos obtenidos a través de métodos basados en el mismo cualitativo de investigación, que basan
en números no numéricos, ¿no? Obviamente no está basado en numeraciones. Hay algunas claves para interpretar los datos cualitativos, como la codificación, el análisis temático, la contextualización, triangulación, reflexión. Y por el contrario, los cuantitativos obviamente están con datos numéricos, ¿no? Con estadísticos. Y aquí sí hay descriptores estadísticos, análisis de tendencias, pruebas, obviamente, hipótesis, modelado estadístico, visualizaciones. De esta manera, pues ustedes pueden hacer el análisis e interpretación de datos basados en las investigaciones que vayan realizando en sus estudios, ¿no? Dependiendo de la información que vayan encontrando.